El encanto del asesino serial es precisamente ese encanto que genera en el sexo opuesto, al punto que realmente hay mujeres que se enamoran de criminales violentos y en especial de asesinos seriales. Yo les hablaba en el comienzo del seminario del caso de Charles Mason, que ahí está a sus 80 años con esta joven de apenas 27 y contrajo matrimonio dentro de prisión. Ted Bundy hizo lo mismo. Este no es Ted Bundy, pero les quiero contar que Ted Bundy hizo algo similar con una de sus admiradoras, quien le escribía unas cartas, y en algún momento Bundy llegó precisamente a entablar relación con esta mujer formalmente y se casó con ella. ¿Recuerdan quién es este personaje? El hombre se conocía como el merodeador nocturno, uno de los criminales más difíciles de atrapar, y lo difícil para su detección fue que en su momento el FBI no tenía un modus operandi más o menos estable. De hecho, la victimología del tipo era bastante amplia. Asesinaba niños, niñas, mujeres, ancianas, hombres, ancianos, porque su firma era muy particular. Ahorita les explico cuál era la firma de este sujeto. ¿Quién recuerda de quién se trata? No. Richard Ramírez. Hijo de inmigrantes mexicanos. Se casa con esta mujer en prisión, mucho mayor que él. Ella incluso le dijo que era virgen y eso le atrajo a él y formalmente se casó con ella. La victimología era diversa porque su firma era muy particular. Este era un sujeto primero que solamente atacaba de noche, hacia la medianoche, pero la firma de él era la chapa de la puerta de la casa en la cual iba a atacar. Por lo general allanaba casas. Si la chapa estaba sin seguro, él entraba y mataba lo que hubiera dentro. Era la consigna que tenía. No le importaba si en esa casa había niños, mujeres, ancianos. De hecho, disfrutaba accediendo sexualmente a las mujeres delante del esposo o del papá, y después los asesinaba de diferentes maneras, con arma de fuego, con arma blanca, con arma contundente. Utilizaba bastante simbología de tipo satánico. Él decía que Satanás era quien le ordenaba cometer esos homicidios, y de hecho se había declarado un hijo especial de Satanás. Su captura se da porque una de las víctimas sobrevive, logra identificarlo, obtener un retrato y después darse la captura. Pero pues eso no solamente ocurre en Estados Unidos, aquí también tenemos muchas mujeres que se enamoran de criminales y en especial de criminales violentos. Yo tuve un caso en la Universidad Manuela Beltrán, hacia el año 2010, que estaba recién llegado a la universidad, de hecho había llegado a finales de 2009, y la universidad comenzó con mucho entusiasmo algo que denominó Proyecto Inocencia. Proyecto Inocencia era un proyecto, valga la redundancia, donde estudiantes de último año de Derecho, bajo cierta supervisión, acostumbraban defender algunos casos de personas que parecían inocentes o en cuya investigación y condena, había ciertos vacíos. Entonces había dentro de estos sujetos un tipo que tenía varios homicidios encima, no tantos como este, no 19 como este es otro caso que sacó Séptimo Día hace como 20 días. Era un sujeto que había cometido algunos homicidios, joven, me refiero, no tenía más de 30 años,
se le asigna una abogada practicante y la abogada llegó a tal punto que terminó haciéndole visita conyugal y juraba que él era inocente. Recuerdo que para esa época el director de la facultad, que era la Facultad de Derecho y que también era en su momento el director de Proyecto Inocencia, me consulta sobre qué era lo que había pasado con esta joven para haberse enamorado perdidamente de este sujeto al punto de hacerle visita conyugal y estar absolutamente convencida que era inocente y hacer todo de hecho le llevaba plata, le consignaba dinero, bueno, hacía una cantidad de cosas para favorecerlo a él. En su momento yo se lo explicaba desde la perspectiva del criminal, diciéndole que si es un sujeto con trastorno, con rasgos psicopáticos, pues efectivamente va a ser muy manipulador, va a ser adulador, porque ese es parte del encanto del criminal, ser encantador, ser adulador, que efectivamente la había convencido, la había enamorado y pues ella inexperta había caído. Pero también hay un componente de personalidad en estas mujeres que después estudiando el tema encontré y tiene relación con una necesidad de protección, con una necesidad de querer cambiarlos, creen que el gamín se puede rehabilitar, entonces empieza a hacer todo lo posible para creer o pensar que a través del amor este sujeto no va a seguir siendo criminal y termina pues efectivamente siendo objeto de su manipulación. Este es un caso reciente, lo pasó séptimo día con una mujer llamada Ligia, quien se enamora perdidamente de un sujeto que había cometido 19 homicidios, de hecho se casó en la cárcel con él, algo muy similar a los casos gringos que hemos tenido. Este es una de las personas que más sabía sobre asesinos seriales o que más conocía sobre asesinos seriales, es el doctor Robert Ressler, falleció en el año 2012 o 2013, si no estoy mal. Fue de hecho quien acuñó el término de asesino serial. Entrevistó a cientos de criminales violentos en las cárceles, analizó y sistematizó toda esa información en un proyecto de investigación de personalidad criminal, que precisamente pudo determinar que todos los criminales tienen una firma particular, que tenían un modus operandi más o menos estable, que tenían un tipo de victimología de igual manera particular, es decir, difícilmente usted va a encontrar, a excepción del caso de Richard Ramírez, por ejemplo, un asesino serial que mate ancianas y también mate niños y adicionalmente mate niñas. No, se dedican a un solo perfil, tienen una preferencia, bien sea por niñas, por niños, por mujeres con ciertas características, pelinegras, rubias, altas, gorditas, morenas, en fin. Trabajadoras sexuales, pero hay un perfil particular en la victimología. En el tema de la perfilación criminal, pues estos son maestros dentro de lo que se ha concebido como la ciencia del criminal profiling, el doctor Ressler, el doctor John Douglas, Roy Hazelwood, Mark Zafari y alguien que tuve la oportunidad de tener como maestro, que fue el doctor Brent Turby, que es él. De hecho estuvo acá el año pasado en el primer congreso que se hicimos sobre perfilación criminal. Cuando usted analiza una escena de crimen violento o una escena de crimen, debe establecer primero qué tipo de violencia se ejerció. Y en la perfilación hay dos tipos de violencia, una que se conoce como la violencia instrumental y otra como la violencia expresiva. La instrumental, como lo dice la diapositiva, es aquella necesaria, estrictamente necesaria para someter a la víctima, para vencer su resistencia. Si yo quiero robarla, pues simple y llanamente con amenazarla con un arma de fuego o un arma blanca va a ser suficiente. Si la quiero poner en incapacidad de defenderse, pues con golpearla puedo lograr eso. Si la quiero asesinar, pues
con 1 o 2 impactos de bala, de arma de fuego, pueden ser suficientes. Mucho más si se los doy o si se los propino a una distancia cercana. Y si le doy el impacto en algún órgano vital, pues será suficiente si mi propósito es ultimar a la víctima. Pescadito, por ejemplo, me decía que no utilizaba más de 2 proyectiles para asesinar a alguien. Pero cuando la violencia se excede y el criminal le propina 20 disparos con arma de fuego, 60 puñaladas, adicionalmente lo destripa, como lo están viendo en la diapositiva, o lo cercena, o desfeminiza a la víctima, es decir, le corta los órganos que la diferencian como mujer, los senos, la vagina, el rostro. Estamos hablando de violencia expresiva. Va más allá de la estrictamente necesaria para vencer las resistencias de la víctima o lograr el objetivo del delito, donde en ocasiones la víctima podría adquirir un carácter simbólico, como en el caso de los despliegues sádicos o rituales asociados al ensañamiento con la víctima. Dentro de esos tipos de violencia expresiva, pues podemos encontrar destripar, desfeminizar, empalar, entre otros. No, la violencia expresiva está relacionada con el exceso. Lo que usted dice es muy importante y qué bueno que me lo recuerde. Está relacionado con el tipo de arma. El tipo de arma dice aspectos de la personalidad y del tipo de crimen. Por lo general, los crímenes con componente sexual tienen mucha cercanía. Por eso hay una correlación muy fuerte entre el acceso carnal violento y la asfixia mecánica, porque es el contacto con la víctima, es sentir la víctima, es ver cómo se le va la vida después de haberla accedido, después de haberla sometido a vejámenes. Lo mismo ocurre con el arma blanca, es la cercanía con la víctima, es el ensañamiento con la víctima de manera cercana, de untarse incluso con la sangre de la víctima. Y los crímenes pasionales por lo general tienen ese componente. Ustedes me hacen recordar de un caso también en el que tuve la oportunidad de trabajar, y fue el de Giovanni Ceballos. Este era un sujeto que era ingeniero, se había casado con una mujer, no recuerdo ahora el nombre de ella, y debería recordar el nombre de la víctima. Eso le pasa a veces al asesino serial, no empatiza con la víctima y no recuerda cómo se llamaba. A quien él en el centro comercial Gran Estación le propina 21 puñaladas. Él llevaba ya el arma. Él iba precisamente a asesinar a su compañera permanente y la asesina porque ella no le acepta una propuesta que él le hace, pero él le hace la propuesta después de que en ese ciclo de violencia la ha maltratado muchas veces. De hecho, yo conocí una fotografía donde ella aparece con un cuello ortopédico después de que él le da una paliza espantosa, le toma la foto, le pide que sonriera. Hay aspectos ahí también de burla, de sadismo con la víctima. Vivieron en Costa Rica, él se la lleva a Costa Rica, le impide trabajar, pese a que ella era profesional, tenía todas las facultades para trabajar en ese país. Él le impide que trabaje, que se dedique a cuidar una bebé que en su momento tenían. De hecho, la golpeó desde que estaba en embarazo.
y tuve la oportunidad de leer varios correos que se le interceptaron a él, correos electrónicos, y uno de ellos le decía Sorompa. Sorompa en Costa Rica es como decir acá estúpida, pero él le decía mi sorompita bella. Es la manera de manipularla, de trabajarla, todo esto va referido a que en el momento en que él consolida el crimen que ya había planeado, pues se ensaña con la víctima al punto de que le hubiera seguido dando más puñaladas, y no es porque el padre tardíamente interviene y lo retira ya del cuerpo de su propia hija. Muchos otros hacen algo similar. ¿Qué significará, por ejemplo, dejar el cuerpo desnudo? Primero colgarlo así públicamente y desnudo. Esto no es de acá, esto es de México. En la época que yo estuve viviendo en México, año 2001, tuve conflictos con una docente porque en una clase me dijo que yo venía del país de los narcotraficantes. Entonces yo le dije que estaba escupiendo para arriba, porque a su país le iba a pasar algo peor de lo que le había pasado a mi país, y que seguramente iban a superar los carteles nuestros, y efectivamente pasó. Un día un cartel tan sanguinario como el de Sinaloa, un grupo criminal como los Zetas, jamás se vio acá, ni siquiera en el cartel de Medellín o en el cartel de Cali. Hacen cosas como esa. Nosotros jamás colgamos cadáveres de los puentes, ni metimos cadáveres cercenados en los baúles y los dejamos abandonados en centros comerciales. En México eso se volvió muy frecuente. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué significará desde la perfilación criminal, desde el análisis de la víctima y del asesino que esté desnuda de esa forma? ¿Qué estará expresando el asesino con el cuerpo de la víctima? ¿Ah? ¿Cómo dices? Muy bien. Humillación. Es humillarla, dejarla desnuda. Es una manera de humillarla, de avergonzarla. Y colgarla públicamente, pues es un mensaje para los demás, soplones o gente del bando contrario. Y viceversa, uno encuentra escenas del crimen donde a la víctima la arropan, la tapan. Hay vergüenza, hay arrepentimiento. Es un arrepentimiento momentáneo, obviamente. Es una etapa depresiva que viene después del homicidio. Por lo general, y a mí como perfilador me hace pensar que quien lo hizo, pues era muy cercano a la víctima, un familiar o un amigo muy cercano a la persona que ultimó. Muchos agresores sexuales tienden a dejar a la víctima desnuda en ciertas posiciones. Algunos incluso utilizan posiciones grotescas, en las cuales dejan el cuerpo, abandonan el cuerpo. Tiene una connotación de tipo sexual, pero es lo mismo, es humillarla, es precisamente irrespetarla. El FBI estableció esta categorización, por decirlo de alguna manera, de los criminales seriales, en especial asesinos seriales. Hablo de criminales seriales porque no solamente son asesinos los seriales, ustedes también van a encontrar violadores seriales. Aquí en Colombia los hemos tenido, los tenemos, algunos capturados, otros no. Tuve la oportunidad de participar en la identificación y captura de uno en Cundinamarca, pero también hay estafadores seriales. En el caso de los asesinos seriales se estableció esta dicotomía entre el asesino serial organizado y el desorganizado, que tiene de manera básica esas características. Dice que el organizado planea la agresión, mientras que para el desorganizado es espontáneo la agresión o el ataque mejor. Busca víctimas desconocidas, mientras este puede atacar víctimas conocidas.
Personaliza a la víctima, es decir, la víctima significa algo para él. La despersonaliza, es una cosa, no ha tenido una relación antes con la víctima, sí la ha acechado, sabe quién es, cómo se llama. Controla la conversación con la víctima en la forma como ejerce el poder, como la somete. No habla con la víctima o muy poco interactúa con ella precisamente porque la ha despersonalizado. Controla la escena del crimen, es decir, no deja evidencia o recoge la evidencia que quede, no deja el arma tirada, no deja huellas. La escena del crimen es caótica, así como la del asesino de Rosalvira Celis. Aquí somete a la víctima, aquí hay una violencia súbita que la somete a través de la amenaza, de esa conversación que establece con ella, que es para controlar. Aquí no le habla, la golpea, le pega un tiro en la pierna, por ejemplo, para que no escape. Usa métodos de control, aquí no usa tantos métodos de control, en especial verbales. Hay muchos actos agresivos, por lo general tiene conductas necrófilas, traslada el cadáver, no traslada el cadáver, usa armas, no usa armas o las armas son de oportunidad. Deja pocos indicios y deja varios indicios en la escena del crimen. Sin embargo, a pesar de esa dicotomía, pues también se ha descubierto que no existe el asesino serial que sea completamente organizado ni el que sea completamente desorganizado. De hecho, hoy día ya se habla de escenas y de asesinos seriales mixtos, es decir, que tienen características tanto del criminal organizado como del criminal desorganizado. Al igual que el Jack el Destripador, es otro caso de homicidio no resuelto. Para quienes quieran curiosear un poco y profundizar sobre el tema, se llama el caso de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra. Es una mujer que desaparece un día saliendo de un hotel de Nueva York, una mujer joven que inclusive quería incursionar en el cine, había hecho algunas producciones pequeñas, había tenido muchos compañeros sentimentales, que fue un factor de riesgo desde la victimología. Desaparece y más o menos 4 días después la encuentran en un lote no tan baldío, porque de hecho tenía un camino por el que transitaban, es decir, el asesino quería que encontraran el cadáver, que estaba en esta posición. Había sido cercenado, había atacado los genitales, le habían hecho una serie de vejámenes al cuerpo como tal. De hecho, el cuerpo no tenía sangre, le habían ya quitado parte de la sangre, le habían quemado con colillas de cigarrillo uno de los senos, desfeminizado, en fin. Lamentablemente nunca se encontró al autor de ese homicidio. De hecho, el primer sujeto que se detuvo y al que se le imputaron los cargos resultó después que era inocente. La personalidad de un delincuente violento, estamos hablando dentro de esa delincuencia violenta del asesino serial, es el resultado de una combinación de factores, incluyendo herencia biológica, cultura, entorno, así como experiencias comunes y exclusivas, llámense traumáticas, particulares. Debido a esta combinación particular, el delincuente violento cometerá crímenes como una extensión de condiciones patológicas ya existentes. Es decir, que si él tuvo un conflicto con su figura paterna o con la autoridad, créame que su tendencia va a ser asesinar hombres. Si tuvo una pésima relación con su figura materna, si fue agredido por su cuidadora, su mamá, pues seguramente la victimología va a estar dirigida hacia mujeres o hacia niñas. En fin, va a tener algo particular en su personalidad que va a extender precisamente a sus crímenes.
No los quiero atormentar con más fotos chocantes, si no, no van a poder dormir. Pero es que esto es lo que los inspira a escribir. Preguntas, dudas hasta acá. Sí. Al inicio de la conferencia usted decía, luego flotando, que había profesiones psicopáticas, mencionaba el derecho y la psicología. No voy a preguntar por el investigador forense, no quiero saber de eso, que el artista, ¿cómo lo ve usted? O el escritor, si se quiere, ¿cómo lo ve usted desde el perfil psicopático? No lo escuché la última parte, perdón. ¿Cómo diagnostica usted a una persona que escribe o que quiere escribir sobre este tipo de historias, que hace arte, entre comillas, o que aspira al arte haciendo este tipo de relatos desde la psicopatía? Ok. No lo diagnostico primero, pero sí le voy a comentar lo siguiente. Si lo analizo desde el psicoanálisis dice que algunos seres humanos podemos sublimar ciertas tendencias agresivas o tendencias a la violencia. La violencia es netamente humana, la violencia no es animal, la agresión sí. Y una manera de sublimar esa tendencia puede ser escribir, otra pintar, otra a través de las bellas artes, en fin, es una manera de sublimar, lo cual no significa, yo no he encontrado una correlación entre un escritor de crímenes violentos y el homicidio serial, o sea, nunca he tenido a alguien que yo haya entrevistado o perfilado que tenga trastorno psicopático y sea o haya sido escritor de crímenes violentos, no, he encontrado en eso más policías, personal que perteneció a fuerzas militares, en fin, a otro tipo de profesiones y no al de ser escritor. Pero quiero que hagamos el siguiente ejercicio porque usted, ya para terminar, lo que usted me acaba de decir está súper interesante. Van a leer esta situación y solamente a quien yo le pregunte, pues me responde. Una mujer mientras asistía al funeral de su madre, la madre de ella, vio a un hombre que no conocía, pensó que ese era el hombre de su vida, tanto que se enamoró de él en aquel momento, pero no le pidió ni nombre ni teléfono y ya no pudo verlo nuevamente. Unos días más tarde, esta mujer asesina a su propia hermana. ¿Por qué la mató? ¿Por qué crees que la mató? Celos, ¿sí? Puede ser. ¿Tú por qué crees que la mató? Se metió con el tipo, le dio celos y la mató. ¿Tú qué crees? Porque de pronto en el funeral volví a ver al tipo. Exactamente. Porque si la mataba ese sujeto del cual no le pudo dar ni el teléfono ni ningún otro dato, pues volvería al funeral de su hermana. El autor de ese ejercicio es el doctor Robert Hare, que es una de las autoridades en el tema de la psicopatía o el estudio de la psicopatía, no de asesinos seriales, pero sí de psicopatía, y trabajaba junto con otros autores como los que vamos a ver ahorita, con ejercicios para establecer cómo es la mentalidad psicopática, cómo el psicópata piensa y decide de manera diferente a como nosotros pensamos y decidimos. Está este otro dilema, dice, un vagón de ferrocarril corre por unas vías. En su camino se encuentran 5 personas atrapadas en el ferrocarril, que no pueden escapar. Afortunadamente, usted puede darle a un interruptor que desviará el vagón a una vía muerta, apartando hacia el vagón de las 5 personas, pero con un precio. Hay otra persona atrapada también en este desvío y el vagón matará a esa persona.
¿debería usted darle al interruptor? ¿Qué me dice usted? ¿Accionaría el interruptor? La respuesta es sí o no. ¿Lo haría? Sí. ¿Usted quería? Pues uno pensaría que salva al mayor número de personas posible, pues, pero es que eso tiene otra... No, pero yo pensaría, porque es que va una vida muerta. Digamos que tendría que entender eso, porque quitar esa vida muerta también lleve, o sea, como yo voy en el vagón, lleve a mi propia muerte, no sé, ¿sí? Entonces no lo haría en ese sentido. Bueno, es una elucubración. Digamos que el dilema es, o se matan 5, o se mata una. ¿Usted qué haría? ¿Cómo? ¿El interruptor? Bien, muy bien. Va otra. Segundo dilema. Como antes, o sea, parecido. Un vagón de ferrocarril va descontrolado por una vía hacia 5 personas, pero esta vez usted se encuentra de pie detrás de un desconocido muy corpulento en una pasarela, es decir, en la estación donde va a pasar el tren. Hay alguien gordito, grande, detrás de usted. En una pasarela peatonal por encima de las vías. La única forma de salvar a las 5 personas es arrojar al desconocido a las vías. Este morirá al caer, desde luego, pero su corpulencia considerable bloqueará el vagón, salvando así 5 vidas. ¿Debería usted empujarlo? ¿Solo si pesa más que las 5 víctimas? Si pesara más, ¿lo empujaría? Sí. Ese es un efecto de accionar el interruptor. Joshua Green, que fue el autor, perdón, de estos dilemas, que también los trabajó con asesinos seriales y psicópatas en prisión, es que estos dos dilemas morales afectan dos regiones distintas del cerebro. El primer dilema afecta el córtex prefrontal, que es el que nos permite precisamente diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo moral de lo inmoral. Y el córtex parietal posterior, implicados en nuestra experiencia objetiva de la empatía, es decir, de la preocupación por el otro. El racionamiento y el pensamiento racional. El segundo dilema afecta a la amígdala, que es el centro emocional del cerebro. El circuito de la empatía caliente, es decir, la que se preocupa en realidad por el otro. Y tal como señala Kevin Dutton en su libro La sabiduría de los psicópatas, como la mayoría de los miembros normales de la población, los psicópatas no tienen demasiado problema a la hora de resolver el dilema presentado en el caso. Dan al interruptor y el tren se desvía matando a una sola persona en lugar de matar 5, pero son ellos quienes deciden matar. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, a diferencia de la gente normal, tampoco tendrían demasiados problemas en el caso. Los psicópatas se quedarían muy tranquilos empujando al tipo gordo a las vías sin pestañear, sin que quede más remedio. Optan por matar, no les importa si es 1 o 5, igual lo van a hacer. Bueno, muy bien, yo creo que ya por tiempo pues quedamos hasta acá. Hay mucha más tela de donde cortar. Sin embargo, pues creo que por lo menos hemos generado el interés y el encanto suficiente para que ustedes tengan la motivación necesaria y básica de escribir sobre el tema, quienes estén interesados en este tema de la novela negra y de la escritura del crimen.
Les agradezco mucho su atención, su participación y hasta la próxima. Feliz noche.